Soy José Antonio Ramírez Aguilar, soy diputado del partido Frente Amplio. Quisiera aprovechar esta oportunidad para aclarar algunas de las posiciones que tenemos como Frente Amplio sobre el tema de educación dual, el proyecto que está en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa, debido a que han habido una serie de manifestaciones erradas, tergiversaciones incluso, sobre la situación que acontece alrededor de este proyecto. Vamos a ver, primero que nada aclarar que ya existe desde 1971 un proyecto de ley en Costa Rica que incorpora el tema de la educación dual y que ha estado en práctica en los últimos años, que ha tenido una participación importante el Instituto Nacional de Aprendizaje en Costa Rica, y que ahora se presentó en la corriente legislativa un proyecto nuevo en el, supuestamente con el mismo tema de educación dual. Pero veamos cuáles son las diferencias y cuáles son las preocupaciones que tenemos en concreto. En primer lugar, el proyecto vigente al día de hoy, el de 1971, establece que los jóvenes y las jóvenes deben de operar bajo la figura de un contrato laboral. Un contrato laboral que implica que van a estar cubiertos por todas las leyes laborales que tanto nos ha costado a los costarricenses y las costarricenses hasta el día de hoy. La propuesta que se está discutiendo en el Parlamento retrocede con este tema, y más bien lo que plantea es que estos jóvenes tengan una especie, ellos le llaman contrato civil. Este contrato civil no protege ni a la joven ni al joven en nada. Es decir, este joven o esta joven está totalmente expuesta a que si tiene algún tipo de roce con su jefe o con su empresa, inclusive si ha recibido algún tipo de abuso, no puede defenderse, así de fácil. Entonces, lejos de avanzar, estamos retrocediendo. ¿En dónde retrocedemos también? Retrocedemos en el tema de los rangos de edad. La ley que está vigente de 1971 establece que los rangos de edad van en no menos de 15 años y no más de 20 años. Sin embargo, la ley que se está discutiendo en el Parlamento al día de hoy establece no menos de 15 años, pero no establece tope. Es decir, usted, compañero o compañera que trabaja en una empresa privada en este momento, le pueden cesar de sus funciones, le pagan todos los derechos de ley y de repente podría estar siendo otra vez contratada bajo el rango de esta supuesta educación dual de un proyecto que se discute actualmente en el Parlamento. ¿Y cuál sería la gravedad del asunto? Bueno, vamos a la otra parte que está en discusión, que tiene que ver con los rangos de salarios. La ley vigente de 1971 establece que los salarios que se le dan a estos jóvenes van en un nivel de pagarle primero el 50%, luego pasa a un nivel del 75%, hasta pagarle el 100% del salario. Eso es lo que establece la ley vigente. La propuesta que está en discusión en el Parlamento al día de hoy retrocede otra vez en este tema, y lo que establece ya no es un salario, sino una supuesta beca, que va de un 30, aumenta a un 40 y llega hasta un 50%. Lo cierto del caso es que no pasa del 50%, es decir, que la persona o el joven o la joven, porque ya entran ya personas de diferente edad, porque no, le dije, no existe tope, van a recibir un máximo de salario del 50%. Estarían perdiendo la mitad de su salario de acuerdo a la propuesta que está en, en discusión en el Parlamento. Queremos dejar claro que el Frente Amplio ha entrado en el proceso de discusión, en el proceso de análisis responsable, con argumentos, pero que se nos han cerrado las puertas para poder discutir. En la comisión que tiene que ver con esto de ciencia y tecnología, presidida por el diputado Mario Redondo, no ha sido posible argumentar, porque tenemos un análisis de historia de la educación dual que dista mucho entre la que se está proponiendo en Costa Rica y la que quieren confundir con la que se está dando en Alemania. Y en eso hay que estar claros. Quiero aclarar que los rangos también cambian. En Alemania, por ejemplo, para ponerle solo un dato, en Alemania la educación dual rige a partir de secundaria. Es decir, el joven ya pasó la primaria, pasó la secundaria y ya entra el proceso dual. En Costa Rica no. En Costa Rica se está tomando desde que salen de la escuela, se cumplen los 15 años y a partir de ahí queda abierto totalmente para que entren en tema de educación dual. Es decir, en la educación dual que se está tratando de discutir en el Parlamento al día de hoy, un joven no tendría derecho, una vez que entra a este proceso, de poder estudiar en la universidad o de poder terminar su escuela. En la modalidad que se estaba dando antes con la ley vigente en 1971, usted podía sacar en el INA un título técnico, pero también podía terminar la universidad o terminar el colegio.
es una cuestión más integral. Entonces la discusión todavía está en el tapete y vamos a seguir nosotros abiertos a esa discusión y esperamos poder tener con ustedes esa cercanía para poder recibir sus observaciones y seguir tratando de sacar la mejor propuesta en beneficio de Costa Rica.